La serie del cuadro del siglo XVII, cuyo título es Conquista de México, representa cualquier aspecto de la colonización. La técnica utilizada por el pintor es la enconchada, que consiste en utilizar nácar sobre partes del cuadro importantes para evidenciarlo. Primero, abajo del cuadro, se ve a Moctezuma, emperador y gran orador de Tenochtitlán, dando una ofrenda al conquistador Cortés. Los aztecas los tratan como si fueran seres superiores o dioses. Detrás vemos dos otros aspectos de la colonización: el trabajo forzado de los indígenas y también la evangelización. El trabajo forzado se ve en el cuadro porque los indígenas están trabajando y un hombre está vigilándolos. La construcción de la iglesia muestra que los conquistadores quisieron evangelizar a los aztecas. En el cuadro podemos observar que se está construyendo la primera ciudad, que es Veracruz. La Malinche era la traductora entre los conquistadores españoles y los mayas. A su llegada, los españoles compartieron las tierras de los aztecas. Este sistema se llama la encomienda. El Zócalo de México. La mayor parte está dedicada a la Catedral de México, pero no tan lejos también hay un templo de Tenochtitlán, completamente destruido. En efecto, cuando los conquistadores llegaron a México, decidieron construir la catedral para evangelizar a los aztecas. Pero para construir la catedral utilizaron las piedras del templo y también explotaron a los aztecas. No pudieron elegir, tuvieron que convertirse en la religión católica. Así se ve también la colonización en México. En la mina de Potosí, muchos esclavos trabajaban sin protección, desnudos porque hacían mucho calor y en las entrañas de la tierra. Buscaban plata. Se ve que es un aspecto de la colonización porque los conquistadores buscaban enriquecerse y utilizaron los aztecas. La plata era extraída de la mina y la enviaban a España. Yo creo que el documento que se refiere a la conquista de América está muy bien, ya que contiene las ciudades principales y todo está muy claro y muy bien ajustado. La idea de hacer un documento multimedia es excelente. También creo que la información es muy buena, ya que la tienen correcta y muy completa. Yo, como mexicano que he visto y estudiado casi todo el tiempo esta información en el colegio, es exactamente la misma a la que yo he estudiado. Se trata de un cuadro que fue pintado en 1951, cuyo pintor es Diego Rivera. Se titula La colonización o llegada de Hernán Cortés a Veracruz. Podemos encontrarlo en el Palacio Nacional de México. El cuadro se divide en muchas partes. En el primer plano vemos Cortés, quien haciendo negocios con europeos para comprar esclavos africanos. De hecho, vemos a la izquierda los españoles están marcando a un africano con un hierro candente como si fuera un animal y los otros detrás esperan su turno. De otra parte, observamos un rebaño de cabras, vacas, asnos, cedros, animales europeos, vigilados por un español a caballo. En el segundo plano hay muchos esclavos indios quienes están trabajando por los españoles. De hecho, el trabajo parece ser forzado, así que difícil e inhumano, por eso les amenazan del latigazo. Además, en la izquierda vemos una escena que nos muestra la evangelización de los indios gracias a la cruz y al sacerdote. Al fondo, en el centro, vemos algunos indígenas que estaban colgados a un árbol. Eso es uno de los castigos que dan los españoles a los indios. Además, al fondo, en la izquierda, podemos ver el pueblo Veracruz, así que el mar con algunos barcos que los españoles utilizaron para venir a conquistar México. Del otro lado del cuadro está representado indígenas están cortando árboles para los españoles. Explotaban las riquezas del país como la mina al fondo.
Entonces, podemos decir que los españoles utilizaron los indígenas y africanos como esclavos para enriquecerse, puesto que buscan el provecho. Por eso robaron los productos nuevos y los productos que necesitaron. Los europeos se sentían superior a los otros y por eso les impusieron la evangelización, la esclavitud y muchos castigos. El director de También la lluvia es Ishtar Borein. Esta película se estrenó en 2011. Veo una escena que se desenvuelve en el siglo XIV-XV en América Latina, probablemente en México. Muchas personas son en las hogueras. Un sacerdote preguntó si el indígena quería convertirse al cristianismo y si reconocía al Cristo. El personaje en la hoguera, el jefe de la tribu de los tenios, se llama Atuey. Preguntó si los cristianos iban al cielo y como el sacerdote dijo que sí, prefiero ir en el infierno. Luego, todos los indígenas en las leñeras queman. Los cristianos querían evangelizar América y tener la mano de obra gratuita para explotar los recursos naturales de los Nuevo Mundo. El estrato que estudiamos se llama Colón recogiendo el oro. El documento estudiado es un extracto de la película También la lluvia. La escena se desarrolla en una forma de playa o por lo menos al lado de un río. Los conquistadores están comprobando que los indígenas hagan bien el trabajo que les imponen, la búsqueda del oro. Por eso están pesando la cantidad de oro que han encontrado. Si no es suficiente, les castiguen. Un hombre y una chica, podemos suponer que su hija, no recogieron la cantidad requerida, entonces los soldados se llevan al hombre. En la escena siguiente, descubrimos que solo es una película en la película, es decir, una puesta en abismo, que miran los actores. Después se intercalan imágenes de la actriz que interpreta a la hija mirando su prestación e imágenes de ella misma mirando al castigo de su padre. La primera razón del viaje de los españoles era la búsqueda del oro y más tarde de los nuevos recursos del continente. Los conquistadores buscaban un país de leyenda, El Dorado. Este estrato se presenta como un recuerdo de la dominación de los colonos que imponían a los indígenas trabajar para ellos sin ganar nada. Eran esclavos. Es la ilustración de la búsqueda del provecho de personas sin escrúpulos, crueles, codiciosas. También es un testimonio de la voluntad de evangelización de los españoles que imponían su cultura y su religión y que no hacían nada de esfuerzos para que los indígenas les entendieran cuando hablaban. Solo les repetían que me hables cristiano, que no te entiendo. José Martí es un cubano comprometido, entre otras cosas, en la Segunda Guerra de Independencia. Además, murió en esa guerra para defender sus ideas y sus convicciones. Es decir, que pensaba que Cuba merecía su independencia y la necesitaba. José Martí es el ejemplo perfecto de la imagen de la pluma y la espada, porque era escritor y pensador. Por ejemplo, escribió la canción famosa Guantanamera. Podemos decir que ilustra esta imagen porque luchaba tanto con sus palabras y sus ideas que físicamente, porque murió en una guerra. Una cosa importante que hay que añadir sobre él es que no confía en Estados Unidos. Él mismo decía, viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Tenía miedo que los Estados Unidos invadieran o colonizaran las nuevas tierras
independentizada de la corona española. Y tenía razón porque la doctrina Monroe es el primer paso hacia la neocolonización. La doctrina Monroe es una ideología en la cual Estados Unidos prometían de proteger los países de América Latina contra España. Es una forma de cooperación. Es el nacimiento de la delimitación del mundo en oeste y este. Oeste es Estados Unidos y América Latina, y este es Europa sobre todo. El segundo paso hacia la neocolonización es el corolario Roosevelt, que debe su nombre al presidente Theodore Roosevelt, presidente estadounidense, en el cual Estados Unidos se otorgan el poder de intervenir en la política y militarmente en los países de América Latina. Se juzgan que hay un movimiento social peligroso o que tienen que proteger la democracia o un pueblo y las instituciones de Estados Unidos. Es más afirmada que la doctrina Monroe, pero son casi las mismas ideas. Para concluir, podemos decir que Estados Unidos se aseguran su posición en América Latina y sus intereses económicos que aparecen muy claros. Para terminar, hablaremos de la enmienda Platt, que es la ilustración cubana de la doctrina Monroe y del corolario Roosevelt. Fue aprobada bajo chantaje de los Estados Unidos, que amenazaban de no desocupar militarmente la isla si la enmienda no fuera aprobada. La enmienda es una forma de leyes, es decir, textos oficiales que no se pueden contravenir, con los cuales se permiten y se otorgan el derecho de intervenir cuando quieran en la isla de cualquier manera, y con la cual impiden a los países que aprobaron la enmienda de hacer otras uniones con otros países. Es decir, que si los Estados Unidos no aprueban una unión, el país no puede hacerla.
La Malinche era una mexica que fue ofrecida con 19 otras mujeres como tributo de guerra en la batalla central en el momento de la conquista. En aquella época se llamaba Malinaí, pero Cortés volvió a bautizar la Marina, un nombre más europeo. Después fue Cortés quien la regaló a uno de sus capitanes, pero cuando él regresó a España, Cortés recuperó a la Malinche por sus capacidades en lenguas y sobre todo en traducción. Cortés y Marina se volvieron muy cercanos hasta casarse y de esa unión nació un niño, Martín. Ambos casi siempre aparecían juntos en los códices, lo que traduce la importancia del papel de la Malinche tanto en el plano afectivo como en el plan diplomático. En efecto, en calidad de traductora, tuvo una influencia primordial en las relaciones entre los españoles y los pueblos locales y más importante para mantener la paz. Hasta la fecha, la Malinche sigue provocando debates. Unos la consideran como alguien que traicionó a su pueblo trabajando para los españoles y facilitando la conquista. Otros consideran su trabajo como una revancha sobre los que la ofrecieron, como si fuera ganado y no ser humano. También los hay que piensan que maneje la situación de la mejor manera que pudo para sobrevivir, integrarse y minimizar los daños de lo que hubiera podido sufrir su gente. El sueño de la Malinche. El cuadro fue pintado en 1939 por Antonio Luis El Corcito. Primero podemos ver una mujer en su cama, es la Malinche. El cuerpo de la Malinche tiene la forma de una montaña con un pueblo en ella. La pared del cuarto en la que está durmiendo parece como el cielo, en la que hay dos nubes y un relámpago que se dirige hacia su cabeza. Quizás la Malinche esté soñando. Podemos interpretar que su cuerpo es el origen de la Ciudad de México. Es como si saliera de su piel. Creo que el pintor quiere decir que la Malinche es la mujer que hizo México. Fue la que inició el proceso de mestizaje que dio a México su forma actual. Lleva en sus caderas piernas el destino de su pueblo. Podemos ver que la Malinche, que los dioses la condenan por sus elecciones y traiciones para con su pueblo. Tiene mala conciencia y no puede dormir profundamente. Este cuadro fue pintado por Rosario Mascar en 1992. Es un retrato de la Malinche, personaje histórico de México en el siglo XVI. La mujer está representada con dos caras, tres ojos y dos narices. Tiene entre sus manos un camaleón. Las dos colores elegidas son muy básicas y apagados: el rojo, verde, blanco, naranja y negro. Lleva una camiseta roja, lo que contrasta con el naranja en el fondo. De cada lado a la cara de la Malinche hay glifos blancos que simbolizan la palabra. Son glifos aztecas. El desdoblamiento de su cara muestra que la Malinche tuvo dos personalidades dentro de una. Efectivamente, hoy lo que las personas se recuerdan puede ser una imagen de traicionera o pueden recordarse de una buena persona, pues la Malinche está representada con dos caras y en este cuadro. Al principio, la Malinche fue un tributo de guerra que Cortés ofreció a Alonso Hernández, pero cuando él se volvió a España, la Malinche tuvo más importancia. Con Cortés, en 1519, se transformó en traductora oficial,
Gracia también Jerónimo de Aguilar. En efecto, ella habló el náhuatl y el maya, y Jerónimo habló el maya y el español, pues pudieran traducir el náhuatl en español. La Malinche no tuvo otro remedio que someterse a las decisiones de Cortés para sobrevivir. Pero no es seguro que ella tradujo bien. Es por eso que puede representada como traiciona. Los tres ojos pueden representar las tres posiciones que la Malinche pudiera tener, uno por el lado con los aztecas, uno cuando tradujo en maya y uno por el lado de los españoles. Los dos glifos representan la tradición de la Malinche con ambos discursos que pudiera tener. Las tres miradas parecen serenas, como si conocidos su poder, su inteligencia sobre los intercambios entre los dos pueblos. Los restos de sus manos en cuares tiene un camaleón, parecen como restos afectivos maternos y de protección. Puede hacer referencia a su hijo que tuvo con Cortés en 1527, pero también a la protección de su pueblo. El camaleón es un animal que se caracteriza por sus aptitudes de camuflaje. Era un evidente talento de la Malinche, que tenía la capacidad de camuflarse, adaptarse a cada uno de sus locutores al momento de traducir o de desempeñar su papel diplomático. Vámonos a la laguna de Chacagua. Por el camino va Malinche, paso de polvo y canela. Por el camino va Malinche, paso de polvo. Luchaste más por tu vida que por tu pueblo. Madre de los mexicanos. ¿Tan enojada estabas con tu pueblo? ¿La paz de un país en una persona? Traición, malinchismo, odio. Malinali, Marina, Malintzin. Cortés y Martín. Hablo maya, hablo náhuatl, hablo español. Valor, fuerza, manipuladora. Lengua de serpiente. Traducir o traicionar. Hubieras podido ayudarnos en lugar de traicionarnos. La traición en el vientre. Te perdonamos. Te parecemos. Te odiamos. O traicionar. Te perdonamos. Te parecemos. Te odiamos. La traición en el vientre. Madre de Te parecemos. la paz de un país en una persona. Tan enojada estabas con tu pueblo. Tan enojada estabas con tu pueblo. Hubieras podido ayudarnos en lugar de Luchaste más por tu vida que por tu pueblo. Te odiamos. Hubieras podido ayudarnos en lugar de traicionarnos.